Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos del 1 al 6. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Versículo 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Bienvenidos a este espacio aprendiendo de personajes bíblicos. Hoy tendremos con nosotros a Lázaro. Todos en nuestra vida, tarde o temprano, enfrentamos crisis. Tanto personas cristianas como también aquellos que no han recibido al Señor en su corazón, también enfrentan crisis en sus vidas. La diferencia no está en la crisis, sino la manera como enfrentamos la crisis. La manera como enfrentamos las crisis dependerá mucho si estamos mirando esa crisis a través del temor o a través de la angustia, o si podemos verla a través de Cristo, de su poder, de su amor, de su fidelidad para con nosotros. Cuando vemos las crisis a través de Cristo, podemos comprender que pasar por momentos de enfermedad, dolor o muerte no significa que Dios ha dejado de amarnos. Como hemos leído, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Muchas veces nosotros, cuando estamos en crisis o en pruebas o en aflicción, pensamos que Dios nos ha dejado. Dios ha dejado de amarnos, y eso es un error. Lázaro y sus hermanas eran amigos del Señor. Él las amaba, y podemos ver que a pesar de eso, Lázaro enfermó gravemente. Esto nos muestra que nadie está exento de pasar por momentos de dolor y de aflicción, y eso no significa que el Señor ha dejado de amarnos. Su palabra nos declara que Él nos ama con amor eterno. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Hemos estado en un congreso de Remar Internacional con el lema Liberación. Y hace unos días hablaba con una hermana querida. Ella se llama Loli, vive en Croacia y ha estado con nosotros aquí en Madrid. Ella hace poco perdió a su marido. Y hablando con ella, nos daba testimonio. Era ella la que nos animaba a nosotros. Y en un momento de la conversación nos decía: wow, muchas veces piensas que en estos momentos de aflicción Dios te ha abandonado, pero no, está ahí. A veces no entendemos las situaciones difíciles, pero Dios nos ama. Esto estaba sucediendo con Lázaro. Jesús amaba a Lázaro, Jesús amaba a sus hermanas. Pero Lázaro enfermó. Y como te estaba diciendo, esto nos muestra que nadie está exento de pasar por momentos de dolor y de aflicción. Pero eso no significa que el Señor nos ha dejado de amar. Él nos ama. Recuerda este versículo, Jeremías capítulo 31, versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Pasar por momentos de enfermedad, muerte o dolor no significa que Dios ha dejado de amarnos. No pienses eso, porque eso es un ataque del enemigo, es un ataque de Satanás. Nos quiere hacer dudar. Quiere que dudemos del amor de Dios, quiere que dudemos de que Dios existe realmente. Cuando vemos la crisis a través de Cristo, podemos comprender que aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, Dios tiene un propósito. Juan capítulo 11, versículo 4.
Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús lo dijo claramente. Aunque lo que la familia de Lázaro estaba pasando por momentos muy difíciles era duro, uno podía resignarse, él tenía un propósito de bendición. Dios sería glorificado por medio de la vida de Lázaro. Nosotros debemos confiar que en la crisis que estamos viviendo, Dios será glorificado y su gloria traerá bendición a nuestra vida. Aún en los momentos más difíciles por los que estés pasando ahora mismo, Dios tiene un propósito. Dios no obra en nuestro tiempo. Tenemos que ser pacientes. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Las 2 hermanas, Marta y María, invitaron a Jesús a que viniera a visitar a Lázaro. Pero dice que Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Aún en los tiempos de más angustia de nuestra vida, en los cuales todo lo quisiéramos inmediatamente, tenemos que aprender a esperar en el tiempo de Dios. Tenemos que comprender que Dios tiene un plan, un propósito, un tiempo oportuno para nuestra vida y también para la de nuestra familia. Los tiempos nuestros no son los tiempos de Dios. Un ejemplo, Abraham y Sara. El Señor les prometió un hijo, pero como ese hijo se demoraba, ese hijo no llegaba, Abraham y Sara no fueron pacientes a la promesa de Dios, actuaron. Y mira lo que sucedió. De ese linaje de Abraham vienen los enemigos del pueblo de Israel. Vienen los ismaelitas. Vienen los enemigos aférrimos hoy en día de Israel. Vienen los árabes. Todo por no esperar la promesa de Dios. Todo por no esperar los tiempos oportunos de Dios. Dios no obra en nuestro tiempo. Los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros. Tenemos que ser pacientes. Cuando vemos la crisis a través de Cristo, podemos comprender que aún las situaciones que más nos preocupan están bajo el control del Señor. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, versículo 12, Juan capítulo 11, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Seguramente en ese mismo instante, en la casa de Marta y de María, se estaban viviendo momentos de angustia, de desesperación por la muerte de su hermano. Pero podemos ver que aunque ellas no lo sabían, ya Jesús tenía el control sobre todo. Él conocía cada detalle de lo que estaba ocurriendo. Ya había declarado una palabra de vida para Lázaro. ¿Cuál fue esa palabra? La hemos leído. Voy a despertarle. Voy a despertarle. Versículo 11. Juan capítulo 11. En las situaciones más críticas de nuestra vida, tenemos que confiar que Dios siempre tiene el control. Aunque sea difícil, porque la situación por la que estamos pasando es abrumadora, nos sobrepasa. Es difícil. No sabemos cómo llevarla. En las situaciones más críticas de nuestra vida, tenemos que confiar en Dios. Confiar que Él tiene el control de todo. Aun cuando creamos que es demasiado tarde, cuando pensamos que ya no hay esperanza, podemos confiar en el poder de Dios. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por ahí. Cuando Jesús llega a nuestra vida, Él nos da verdadera esperanza, verdadero consuelo. Él puede transformar nuestras lágrimas en alegría, nuestro dolor
en gozo, aunque todo parezca perdido. Jesús solamente dijo 2 palabras, pero esas 2 palabras transformaron la vida de esa familia. Tu hermano resucitará. Y no solamente lo dijo, sino que también lo cumplió. Y también lo puede hacer en nuestra vida. Y también lo puede hacer en nuestra familia. Jesús siempre llega a tiempo. De hecho, hace un tiempo atrás presentamos una reflexión sobre los tiempos de Dios. Jesús siempre llega a tiempo. No es casualidad. Jesús no llega tarde, nunca. Llegó en el momento oportuno cuando esa mujer samaritana fue al pozo. Casualidad no, le era necesario pasar por Samaria. Llegó a ese pueblo de Naín, donde estaba esa mujer despidiendo a su hijo que había fallecido. La viuda de Naín. Y justo llega Jesús cuando estaban llevando al muerto, ese féretro. Casualidad no. Llegó en el momento oportuno. Y Jesús siempre llega a nuestra vida en el momento oportuno. En este pasaje que hemos leído de Lázaro, se nos presenta una situación bastante común en el ministerio de Jesús. Lázaro, su amigo, según la Escritura, se encontraba grave al extremo de que sus hermanas Marta y María solicitaron a Jesús venir hasta Betania. Y esta aldea se encontraba a solo 3 kilómetros de Jerusalén. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha pasado algo parecido? Algún hermano, alguna hermana nos ha dicho, visítame, tenemos que hablar, necesito oración. Y no hemos acudido a ese llamado porque nos ha parecido lejos, porque a lo mejor estábamos ocupados. Betania estaba a tan solo 3 kilómetros de Jerusalén. En otros evangelios nos muestra que Jesús solía retirarse a esta aldea y allí gozaba del afecto y el cariño que les brindaba esta familia, Lázaro, Marta, María. De hecho, María fue la que ungió al Señor con perfume y secó sus pies con sus cabellos. Por todo esto podemos decir que Jesús sentía algo especial por esta familia. Amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Jesús sentía amor por cada uno de los miembros de la familia. Aunque eran hermanos todos, ellos eran diferentes. Recordamos a Marta, siempre estaba afanada, turbada. Y estas son las personas que están pendientes de todo lo que pueda afectar la comodidad de los que nos rodean. María, en cambio, se sentaba a los pies del Maestro. Ella era pasiva, entregada a la meditación, entregada a la devoción al Maestro. De Lázaro dice muy poco, pero lo anterior muestra diferencias entre ellos a pesar de que el Señor los ama por igual. Él nos ama a todos sin importar la diversidad de nuestro carácter. Estamos viendo 2 caracteres diferentes entre Marta y María, y uno puede entender que el carácter de Lázaro era diferente a sus 2 hermanas. A Dios no le interesa tu pasado. Él se preocupa por edificar tu futuro. El pasaje nos enseña que a pesar de la estrecha relación de Jesús con esta familia, esto no evitó que fuera afligida con la enfermedad, con la muerte de Lázaro. Y esto nos tiene que hacer meditar, como decíamos hace unos minutos, en algo importante. Los cristianos también enfermamos, morimos como los demás, pero hay un propósito. La enfermedad de Lázaro tenía también un propósito. Y es por esta situación que las hermanas enviaron aviso a Jesús. Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Y podemos ver en este versículo de la palabra a un hombre que conocía al Señor y era su amigo, y aún estaba enfermo. Lo vuelvo a repetir, una vez que conocemos al Señor, no somos liberados del problema. Esto es así. Si te han predicado que cuando conoces y aceptas al Señor tus problemas terminarán, te están engañando. Eso es mentira. De lo que sí puedes estar seguro es que ya no peleas solo, que ya no estás como aquel triste, desvalido y desamparado. Eres una nueva criatura. Pero obviamente llegará la enfermedad y llegarán las pruebas a tu vida. La enfermedad de Lázaro tenía también un propósito. Por esto es que Jesús expresó que su enfermedad no es de muerte,
Simplemente con este hecho estaba anticipando que, así como la muerte no podía salir victoriosa ni retener el cuerpo de Lázaro, tampoco retendría su cuerpo, y como que él resucitó así, sea con todos los que le creemos. Jesús podía haber dicho, Lázaro morirá y luego resucitará, pero simplemente dijo, su enfermedad no es para muerte. Entonces, ¿para qué él permite enfermedades y dificultades? ¿Cuántas veces nos hemos hecho esta pregunta? ¿Por qué el Señor permite enfermedades y dificultades a las personas buenas? He aceptado al Señor en mi vida, soy cristiano, hago las cosas bien, oro, leo la palabra todos los días, hago buenas obras. ¿Y por qué paso por enfermedades? ¿Por qué paso por dificultades? El Señor sabe lo que va a hacer. Simplemente todo acontecerá para que su propósito se cumpla en nosotros. El ejemplo, ese ciego de nacimiento. Los discípulos le dicen a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres para que naciera así? Y Jesús dijo, no es que pecó este o sus padres, es para que la gloria de Dios sea manifestada sobre su vida. Dios siempre tiene un propósito, pero nosotros no lo sabemos. Es allí donde nos preguntamos el porqué de las cosas. Y como le decía a nuestra hermana Loli cuando nos estaba dando testimonio, yo le decía, muchas veces decimos, Señor, ¿por qué? Pero no es porque, es para qué. Es diferente. Nosotros nos preguntamos el porqué de las cosas y no es así. ¿Para qué, Señor? Él permite enfermedades y dificultades con el objetivo de madurar nuestra fe. Las enfermedades nos muestran cuán débiles somos y cuánto dependemos de Dios. Nos ayudan a buscar del Padre Celestial, a orar con más fervor. Somos más sensibles a las enseñanzas de Dios. La enfermedad, el dolor, nos hace doblar las rodillas ante el Padre. La hermana de Lázaro no pidió nada más, solo dijo que el que amas está enfermo. Esta es una prueba de confianza, de fe. Confianza está que no se basa en el amor que Lázaro sentía por el Señor, sino en el amor de Jesús por Lázaro. Nuestro amor puede ser grande, pero es imperfecto, es fluctuante, es incierto. Sin embargo, el amor de Jesús hacia nosotros no tiene fin, es perfecto. Por eso esta hermana le dice, el que amas está enfermo. Nosotros de igual forma debemos estar seguros de que su amor por nosotros es real. Debemos esperar confiadamente su respuesta. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Cuando Jesús escuchó que Lázaro está enfermo, todos esperarían. Y seguramente muchos pensarían, ahora Jesús va a partir inmediatamente hacia Betania para sanarlo. Él habría sanado como habría hecho con el siervo del centurión, que no fue a su casa, solo dijo la palabra. Curioso, ¿verdad? Son 2 ejemplos diferentes. En este caso, Jesús va, pasados unos días, a ese sepulcro donde estaba Lázaro. Con el centurión, no va. El centurión obedece la palabra de Jesús. Las hermanas de Lázaro no habrían reconocido a Jesús como la resurrección y la vida si su hermano no hubiese muerto. Vemos que aún en la demora podemos ver el amor de Dios. Y Él contesta nuestras peticiones. En muchas ocasiones pensamos que el Señor no llega a tiempo. Y es cuando tú y yo lo cuestionamos y nos preguntamos, ¿acaso Dios se ha olvidado de mí? A lo mejor no le intereso. Esto quizás pasó por la mente de Marta y de María por causa de ese retardo, ¿no? Pero al final vemos que el Señor tenía el propósito bien definido. El objetivo no era sanar a Lázaro, sino resucitarlo. Y para ello era necesario su muerte. En ocasiones, para que ocurra el milagro de la resurrección de áreas en nuestra vida, se requiere que moramos, que mueras a otras. No recibirás si aún te empeñas en tener tus manos llenas de las cosas que te ofrece este mundo. Despójate de todo para obtener lo que Dios tiene para ti. Por costumbre, esto nos pasa a todos.
juzgamos la situación sin ver el desenlace final, ¿verdad? Nosotros vemos la vida desde el día de hoy mientras que Dios la ve desde la eternidad. Confiemos más en Dios, con paciencia, en cada prueba, sabiendo que si le entregamos la situación a Dios, todo será perfecto. Luego dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y es cierto que en esta ciudad había procurado apedrearle en versículos anteriores y en otros evangelios, pero nuevamente Jesús decide ir a ella. El Señor no duda en arriesgar su vida para ayudar a sus amigos. Un ejemplo fiel es la cruz. Ni el temor a sufrir, ni las amenazas de los judíos pudieron impedir cumplir la voluntad del Padre. El clima en Judea no era muy factible, y no estoy hablando del clima meteorológico, sino la tensión que se palpaban. Ahí Tomás expresó, ¿vamos también nosotros para que muramos con él? Había tensión en Judea, pero aún así Jesús acude a esta región. Vamos a Judea otra vez, dejando la posibilidad de que si no querían los discípulos, no hacía falta que fueran. En algunos momentos de nuestra vida nos encontraremos ante la necesidad de tomar decisiones difíciles, teniendo que elegir un camino que quizás no es el que preferimos, pero estando con Jesús, nada impedirá que sus propósitos se cumplan. Jesús quería ir a Judea. Tomás dijo, vamos a Judea, que casi nos matan en la anterior ocasión, ¿vamos a morir con él? El Señor les responde para evitar los temores de sus discípulos. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. La luz es Jesús. Y si Él estaba con ellos, nada podía acontecer. Cuando andamos en perfecta obediencia, no debemos temer a lo que pueda hacer el hombre. Cuando Jesús llega a Betania, ya hacía 4 días que Lázaro había muerto. Sin embargo, el Señor se refiere a él como dormido. El caso es que con Lázaro en la tumba toda esperanza humana se había agotado. Nosotros solemos decir, mientras hay vida hay esperanza, ¿verdad? Pero con la muerte se acaba todo. Las aspiraciones, los planes, los sueños. Ya no hay posibilidad de cambiar malas decisiones. Solo queda el lugar para llorar, para lágrimas. Pero para Dios, aún con la muerte hay esperanza. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé que lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta vino ante Jesús de cierta forma cuestionando el hecho de su tardanza, pero a su vez estaba reconociendo que con solo su presencia, la presencia de Jesús, la muerte de su hermano, no hubiera ocurrido. María y Marta se sentían insatisfechas, habían esperado algo del Señor. Debemos preguntarnos si eso era lo que Dios tenía planificado. En ocasiones no todo lo que nos proponemos lo alcanzamos y solo es porque no lo consultamos con Dios. Porque muchas veces nos proponemos alcanzar metas que no están dentro de su voluntad. Pero qué bueno que a pesar de todo, Marta seguía creyendo que Dios obraría a través de Jesús. Su confianza en Él continuaba inconmovible. Ella esperaba que aún se podía hacer algo, pues todo lo que le pidiera Dios, Él te lo daría. Sin embargo, solo era excluido de su petición la resurrección de Lázaro, porque al decirle a Jesús, tu hermano resucitará, ella le dijo, yo sé que resucitará, en la resurrección, en el día postrero. Marta fue a llamar a su hermana María diciendo, el Señor está aquí y te llama. En las palabras de Marta se puede percibir un tono de triunfo. El Señor está aquí. Jesús ha llegado. Ellas sabían que con solo la presencia de Jesús todo sería diferente. Aún la misma muerte no parecería tan dolorosa. Con solo la llegada de Jesús se tiene que producir algún cambio. Cuando Jesús llega a nuestra vida, todo se transforma, como dice el cántico. Es por ello que cuando no vemos este cambio, podemos cuestionarnos realmente para nuestra vida. Pensamos si Jesús realmente ha llegado. Jesús cambia. Jesús restaura, transforma. Pero para ello primero hay que reconocer que el Maestro está aquí. Que tenía otros planes superiores para ellos.
El Señor entendía perfectamente su dolor y lo compartía con ellas. Y el evangelista nos está diciendo que al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también lloró. Se estremeció en espíritu y se conmovió. Aquí la expresión nos indica que Jesús tenía sentimientos como un ser humano que era. Él era capaz de conocer tu dolor, tu aflicción, lo cual no le es ajena. Él prometió estar con cada uno de nosotros, aún en medio del dolor, aún en medio de la prueba. En medio del dolor, todo cuanto podemos decir resultará insuficiente, pero a su vez será un apoyo para que el que transista, el que está en ese momento transitando. La palabra de Dios dice de llorar con los que lloran, mostrarles cariño, simpatía en esos momentos difíciles. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y es el que vive lo que pondrá en su corazón. Eclesiastés capítulo 7, verso 2. Jesús mandó después retirar la piedra que tenía delante de la tumba. Jesús sabía lo que había que hacer, pero era necesario remover la piedra. Jesús sabe lo que va a hacer en cada una de nuestras vidas, pero te dice, oye, ahí hay una piedra, quita la piedra. Jesús es un caballero y Él no va a hacer lo que nos toca hacer a nosotros. El milagro ante la tumba de Lázaro estaba por acontecer, pero para ello era necesario remover la piedra. Puedes preguntarte en este día, ¿acaso Jesús no podía remover la piedra con solo una palabra? Sí, lo podía hacer. Pero sin embargo, Él dijo, muevan la piedra. Y yo pensaba sobre esto. ¿Por qué Jesús dijo, muevan la piedra? Todo milagro en nuestra vida depende primeramente de una acción de nosotros. Y luego interviene Dios. ¿Qué dijo a esos 10 leprosos? La tradición, la ley decía que un leproso tenía que presentarse ante el sumo sacerdote. Así el sumo sacerdote verificaba si realmente esa lepra había desaparecido. ¿Qué hicieron los leprosos? Obedecieron a Jesús. Y cuando obedecen a Jesús, el milagro acontece. ¿Qué dijo Jesús a ese paralítico? Toma tu lecho, levántate, ¿verdad? Y ocurrió el milagro. Jesús no es el que ayuda al paralítico. Jesús le da la orden, le da la palabra, y el paralítico obedece. Y cuando obedece, se produce el milagro. Todo milagro en nuestra vida depende primeramente de una acción de nosotros. Dios te da libre albedrío para que tú decidas. La piedra debe ser removida, pero eso solo te toca a ti. El que viola el libre albedrío es Satanás. Y Dios toca puertas. Él quiere corazones agradecidos, obedientes. Como dice Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta de tu corazón, llamando. Jesús no viola nuestro libre albedrío, está llamando, no entra en nuestro corazón, a menos que nosotros no le demos permiso. Hay cosas que nos tocan hacer a nosotros. Y Dios no va a hacer lo que nos toca a ti y a mí, Él no va a hacer eso. Cuando Moisés subió al monte a recibir las tablas de la ley, tuvo que trabajar la piedra. Cuando Pedro intentó caminar sobre las aguas, tuvo que salir de la barca. Tenemos que entender que para recibir el milagro, para recibir un toque del Señor, tenemos que remover la piedra. Esa piedra que impide que sucedan milagros en nuestra vida. Quizás con esta palabra, seguramente a alguno le pueda confrontar, o quién sabe, me puedo meter en problemas, pero realmente sería un problema para mí si no te digo esta verdad. Muchas veces queremos recibir un milagro de Dios, pero continuamos con la piedra delante de nosotros. Continuamos con los pecados en nuestra vida. Esos pecados que nos mantienen esclavos. Necesitamos ser libres. Libérate de lo que te tiene preso. La piedra puede ser afanes, mentiras, maquinaciones, vicios.
críticas, falta de perdón, raíces de amargura. Hoy Jesús nos está diciendo, oye, quita esa piedra. Quita en este día todo aquello que impide el milagro de Dios. Nos toca a cada uno de nosotros. No permitas que el vicio te domine. No creas las mentiras, los engaños del diablo de que tú no recibirás o que tú no puedes lograrlo. Con Jesús todo lo podemos. Deja los afanes, enfócate en lo eterno, enfócate en las cosas de arriba. Deja la mirada en lo terrenal, mira lo celestial. No somos perfectos. Entonces, ¿por qué criticar si todos somos uno en Cristo? La debilidad de tu hermano. Ayudemos los unos a los otros. Jesús nos perdonó. Entregó su vida para perdón de nuestros pecados. Entonces, ¿por qué no somos capaces de perdonar a los demás? ¿Por qué tenemos esa piedra delante de nosotros? De crítica, de murmuración, de juicio. Dios es soberano. Y lo que hoy no entiendes, mañana lo comprenderás. No permitas que surjan en ti raíces de amargura. Estas impiden el milagro, impiden que Jesús actúe en nosotros. Jesús sabía lo que iba a hacer, pero requería que el hombre hiciera su parte. Confianza en el Señor. En este día tenemos ante cada uno de nosotros una decisión. ¿Crees que Dios puede resucitar áreas muertas de nuestra vida? Es la pregunta que te hago. ¿Tú lo crees? Que decidamos hoy llevar una vida de total entrega a Dios, removiendo la piedra de nuestro corazón, entregando todo lo que no me pertenece. Hoy decido abrir las puertas de mi corazón, entregarle todo el control a Jesús, porque Él tiene control de todo. Él obra para bien en nosotros, aunque a veces no lo entendamos. Lo hizo con Lázaro. Lo puede hacer contigo. Solamente tienes que dejar que Él actúe. Solamente hay que remover esa piedra. Remueve esa piedra y deja que Jesús te toque. Deja que Jesús te transforme.